Muy buenos días. El día de hoy vamos a analizar el tema de el desarrollo emocional en la infancia de la autora Renata da Silva y Silvana Calvo Tuleski. Como ya mencionamos, en el tema central es el desarrollo emocional en la infancia, pero primeramente vamos a hablar de qué es el desarrollo emocional en la infancia. El desarrollo emocional o afectivo se refiere al proceso en el cual el alumno va adquiriendo y construyendo su propia personalidad, su identidad, va construyendo su propio yo, y esto ocurre en un proceso pues desde que nace hasta que ya es adulto y posteriormente edades más avanzadas. En este camino, en este proceso, el alumno pues va generando su autoestima, genera también seguridad y confianza. También depende de las interacciones que tenga con sus demás compañeros, familiares, amigos. Él se va a tornar como una persona única, se va a diferenciar él mismo de las demás personas, de sus más compañeros. Él mismo se puede dar cuenta que no es igual a sus demás compañeros y de los rasgos que lo diferencian de aquellos. Y bueno, a través de ese proceso, el niño puede distinguir emociones, identificarlas. Desde muy pequeño, el alumno puede darse cuenta, o el niño, o el sujeto, quien sea, se da cuenta de las emociones que percibe de las demás personas. Yo creo que a todos nos ha pasado de que un alumno nos dice: oye, profe, ¿por qué se ve triste? ¿O por qué está feliz? Yo creo que esas emociones que nosotros reflejamos involuntariamente afectan directamente en los niños. Es por eso que se dice que el niño puede distinguir las emociones, manejarlas y controlarlas, también expresarlas. El niño las maneja de acuerdo a sus intereses, a sus objetivos. Hay muchas veces que los alumnos, los niños, los hijos, pueden usar sus emociones a su favor para conseguir algo, un objetivo, el mentado berrinche que les dicen para conseguir algo. Entonces, a partir de ahí, ellos las controlan sus propias emociones y las expresan mediante sus necesidades. Pues sí, es un proceso un poco complejo y tal vez hasta cierto punto difícil de entender. En la lectura de esta autora nos menciona la visión del desarrollo emocional según Vygotsky. Él dice que al principio predominan afectos instintivos. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, pongamos la situación de un alumno que es regañado o más bien se le llamó la atención por algún acto que hizo. Entonces, como producto de ese regaño, el alumno por instinto se va a sentir cabizbajo, se va a sentir hasta a lo mejor a un punto triste, hasta enojado. Posterior de ello son niños que a lo mejor, si son niños chiquitos, todavía no son capaces de controlar sus emociones. Entonces ahí es donde entra el aspecto biológico, que por una u otra manera se pone a llorar, se pone a gritar, hace berrinche, se tira al piso. Ahí entra el aspecto biológico, que por ende nosotros ya tenemos programado en nuestro organismo: a cualquier regaño se tira a llorar. La conducta emocional modificada por la actividad del contexto social en el que se encuentra, como lo veníamos diciendo, dependiendo de el contexto y de las actividades que esté desarrollando el alumno, es la manera en la que él se va a desarrollar. Por ejemplo, no se va a comportar de la misma manera en la escuela
que en la iglesia, por ejemplo, son conductas muy diferenciadas, ya que en la escuela se tratan más las actividades, los juegos, más gritos, más actividad. En cambio, en una iglesia se sabe que la conducta es escuchar nada más y acatar las indicaciones. Y entonces son conductas muy diferentes, y ahí es donde el niño empieza a diferenciar esa manera, que esas conductas que debe aplicar en un cierto lugar y en otro también. Posteriormente de entender el niño en su cabecita que hay diferentes momentos de comportarse y de tener ciertas actitudes, el alumno empieza a tener como la última, como dice aquí, en el último texto, el control sobre sus emociones. Ya empieza a entender, a tratar de controlarse, de que no debe hacer o debe de comportarse de cierta manera en diferentes lugares, en diferentes contextos. Es así que la conducta emocional se modifica. ¿Ok? La teoría histórico-cultural, que es la que propone Vygotsky, dice que el desarrollo emocional de un niño depende de la construcción cultural que se le da la interacción con otras personas. También dice que las actividades sociales compartidas, y como por último, en el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces, primero a nivel social y más tarde a nivel individual. ¿Qué quiere decir? En la primera etapa, la construcción cultural depende de cómo la cultura o dónde esté inmerso el sujeto. Depende del tipo de cultura que este niño se le va a inculcar. Por ejemplo, no es la misma cultura, por ejemplo, un alumno de ciudad, por ejemplo, hay otro tipo de cultura, otro tipo de ideas, otro tipo de costumbres, a un niño tal vez de un contexto rural. Son culturas diferentes, son enseñanzas diferentes, o sea, todo cambia, es diferente. Actividades sociales compartidas. Aquí es necesario tener en cuenta que las actividades que el alumno pueda realizar en conjunto con otros, se da un choque entre esas dos opiniones, esas dos conductas, y posteriormente ahí el alumno puede aprender del otro o viceversa. Por último, se dice que el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces, primero a nivel social. Aquí quiere decir que, como les comentaba anteriormente, el alumno aprende a comportarse de cierta manera en un lugar, pero ahí lo hace a nivel social porque ve que todos lo hacen, todos se comportan de esa manera. Entonces ahí es el nivel social, y más tarde a nivel individual. Ya después de que entendió que tenía que comportarse de cierta manera, el alumno en su cabeza entiende de manera autodidacta que ese es el tipo de conducta y de emociones que debe demostrar en ese cierto lugar. Todo el conocimiento es construido y además fuertemente influenciado por la cultura. Es así que, como les decía anteriormente, el niño, dependiendo de la cultura en la que se encuentra, se va a apropiar de los conocimientos y actividades que tenga la sociedad o que la sociedad ha enseñado de generación en generación. Esto le va a ayudar para poder sobresalir en esa sociedad. Se dice que también la teoría de histórico-cultural es de carácter histórico, ya que depende de la historia de la sociedad los conocimientos que el individuo pueda adquirir.
También se dice que es cultural porque ese es en el modo en el que se va a apropiar de los conocimientos que tenga esa cultura. Como dato interesante, dice que el autor afirma que los objetivos cambian en el transcurso del proceso histórico, es decir, según el crecimiento y el desarrollo del individuo. Pues esto es meramente cierto, porque dependiendo de la edad que tenga el alumno, es la manera en que éste se va a apropiar de los conocimientos que tenga, y sus objetivos más que nada son los que van a cambiar, porque no va a haber de igual manera, por ejemplo, las matemáticas en primer grado a las matemáticas en sexto grado. Igual manera con las emociones, no las va a trabajar o no las va a reflejar de la misma manera en que las trabajaba en primer grado a sexto grado. Los objetivos cambian, las actividades cambian y el desarrollo emocional se modifica. Para Vygotsky se dice que están presentes desde el inicio de la vida humana, desde que el alumno nace ya las emociones están presentes. Dice Vygotsky también que estos procesos afectivos son visibles al transcurrir desde el primer año de vida. Inicialmente, la vida psíquica del bebé se limita a sus necesidades vitales. Y sí, lo podemos ver desde que el alumno ya tiene desde que el alumno o niño ya tiene sus primeras interacciones y emociones. Por ejemplo, llora para pedir algo, para comer, para que lo vistan, para que tenga frío. Más que nada, son esas emociones que él demuestra, no con palabras, porque pues todavía no está apto para poder adquirir esos conocimientos, pero lo demuestra de otra manera a través de sus sentimientos. También se dice que alrededor de los 2 años de edad, lo cual puede ser variable para cada niño de acuerdo a sus posibilidades de mediación y aprendizaje, ya se torna una práctica y pide lo que desea cuando se halla enfrente del objeto, o bien se queja algo de que le molesta, por ejemplo, el frío, hambre o sed. Es exactamente igual o parecido a lo del primer año, pero en esta ocasión ya el alumno o hijo ya se puede quejar tal vez de una manera verbal, de lo que necesita, señala ya algo que quiere, sus intenciones ya están cambiando. Por ejemplo, como lo dice, el frío, ya quiere un suéter, está temblando, sus emociones ya son más amplias, se pueden ver se puede ver la situación por la que el niño está pasando. Entonces es así que estas necesidades van cambiando, y estas emociones también se reflejan mucho más mientras el alumno va creciendo más. Se dice que más o menos a los 3 años de edad, cuando el niño vive una experiencia o crisis, que Vygotsky constituye una fase en la cual predomina el negativismo infantil. A los 3 años ya el niño ya pasa por la etapa del negativismo, es decir, él refuta ya algunas ideas de alguien que provienen de alguien más. Ya esa conducta de negatividad ya está presente en él, ya no quiere cosas que los demás tal vez le proponen, él quiere las que para él le resultan mejor. Se dice que ya también hay rebeldía. Es etapa creo que universal, porque ya está biológicamente de que alguna vez no vas a coincidir con las mismas ideas de otras personas. Entonces, más o menos a la edad de 3 años, Vygotsky dice que estas conductas socioemocionales se están presentes. Y de igual manera, entre los 6 y 7 años hay de nuevo crisis que atraviesa el niño. Ya estos son en los sentimientos, en las sensaciones.
en la conciencia, reflexión. Entre esa edad ya los alumnos ya reflexionan sobre las emociones de los demás. Tratan de ponerse en el lugar de los demás. Por ejemplo, ¿cómo se sentirá mi compañero de lo que le dije? ¿Cómo se sentirá? ¿Cómo me hubiera sentido yo si yo me lo hubieran dicho a mí? Entonces ya adoptan un papel en el cual se ponen en el zapato de los demás. Como van creciendo, ya van adquiriendo nuevas interacciones, ya se van reflexionando. El nuevo significado de las palabras también es otro aspecto que el alumno ya va adquiriendo. Por ejemplo, como les decía, no es lo mismo para él lo que, por ejemplo, el día de Reyes Magos, por ejemplo, cuando tenía 2 años, 3, ahora que ya tiene 6 o 7, y a lo mejor hasta esa edad ya saben que pues los Reyes Magos en sí físicamente no existen, simplemente pues es una tradición, una costumbre que se empieza a hacer con todos los años. Entonces ahí donde el nuevo significado de palabras, de acciones, de todo tipo de prácticas, es ahí donde van modificando el cerebro del alumno y van, por decirlo así, o lo van madurando, lo van permitiendo que esas actitudes y esas emociones cambien, porque ya no es la misma sensación que tenía cuando tenía 3 años, ahora que tiene 7, 10 o 15, ya no es la misma sensación. Entonces es ahí donde cambian esos sentimientos. También en esa etapa de los 6 y 7 años se dice que la imaginación también está muy presente en los niños. Imaginan en todo momento, se imaginan conduciendo un carro, siendo doctor, maestro, bombero, se imaginan de todo. Entonces también entra la fantasía ahí mismo, fantasean con cosas que quisieran hacer, o etcétera. Por último, yo no me quería despedir así nada más. Les voy a dejar 5 consejos para crecer la inteligencia emocional. Número 1, desarrolla lazos afectivos. Son fundamentales para el desarrollo integral de los niños. ¿Esto qué va a generar? Va a generar el desarrollo. El desarrollo de crear un lazo afectivo con mi compañero, con mi maestro, con mi madre, con mi papá. Va a crear confianza, va a crear seguridad de yo contarte mis cosas o tú contármelas a mí. Estos lazos afectivos van a generar esa cierta felicidad, esa tipo de seguridad en nuestros alumnos o en nuestros hijos. Bueno, el número 2, deja que se exprese, no reprimir las emociones, porque esto genera un tipo de malestar. Yo, por ejemplo, si me dicen, oye, pues no hables de esto porque no, estás mal o no sé, yo me voy a sentir mal y a la otra ya no voy a querer participar. Como dice aquí abajo, escucha lo que sienten y piensan, así podrías orientarles con tus palabras y con tu mismo ejemplo. Eso es importante, predicar con el ejemplo. El número 3, desarrolla la empatía. La empatía se consigue escuchando y observando, prestándoles atención cuando te cuenten algo, enseñarles a que se pongan en el lugar de otro. La empatía es lo que se necesita hoy en día para poder inculcarles a nuestros alumnos, estar en el lugar de los demás, qué va a pasar si yo hago esto, escuchar a mi compañero, qué le pasa, qué le sucede, cómo le puedo ayudar. El número 4, alimenta su autoestima, enseñarles que somos diferentes, tenemos capacidades diferentes, tenemos habilidades que no sabemos hacerlo del todo, podemos pedir ayuda. En esta situación hay que ser un poco entendibles y hacerles ver a los alumnos y niños que podemos de una cierta u otra manera alimentar el autoestima de otra persona y ellos mismos ayudarnos a nosotros, enseñarles que
que no todo lo podemos hacer nosotros solos, necesitamos ayuda también de alguien más. Y como número 5, el juego ayuda a ver cómo los niños experimentan sus emociones con los demás. Es importante esta etapa del juego porque hay interacción, hay risas, hay movimiento, todo este tipo de cosas generan confianza, generan que nos podamos poner en el lugar de los demás. El juego ayuda a estar en contacto con los demás, a la convivencia, entre otras muchas cosas. Y pues prácticamente estos son los 5 consejos que yo les doy a ustedes para que puedan tener inteligencia emocional y cómo desarrollarla. Y todo lo que anteriormente vimos nos va a servir para que en dado caso cuando se presente en la edad que ya les mencioné, saber qué podemos hacer, cómo podemos intervenir, de qué manera sobrellevarlo, cómo poder actuar, qué voy a hacer. Todo lo anteriormente nos sirve para poder tratar de entender el por qué tal vez mi alumno o mi hijo se comporta de esa manera y qué poder hacer ante ello. Y bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, déjenmelo aquí abajo en la caja de comentarios. Yo soy su servidor, Enrique Alonso Torres Hernández, y nos vemos hasta la próxima. Bye.